Los cuartos Juegos Olímpicos celebrados en Londres en 1908 duraron 6 meses, desde abril hasta octubre. De esta manera, fueron los más largos de toda la historia olímpica de la modernidad. Esta edición se iba a desarrollar en Roma, pero una erupción del Vesubio el año anterior derivó en el cambio de sede. La diferencia entre el número de participación masculina y femenina fue enorme. Estuvieron presentes 1971 deportistas hombres, mientras que mujeres solo hubo apenas 37. La gran particularidad de esta edición es que los atletas desfilaron por primera vez en una ceremonia inaugural. Más allá de la alegría, trajo varias polémicas. La delegación sueca se negó a desfilar, al no haberse desplegado su bandera en el estadio, y varios países como Finlandia, Irlanda y los Estados Unidos expresaron su disconformidad por inconvenientes políticos ajenos al deporte. El fútbol hizo su debut como deporte olímpico en esta edición, así como el hockey sobre césped y los saltos de trampolín. El hecho más destacable de estos Juegos, por el que pasaron a la historia, fue por la prueba de maratón que tuvo un trágico final. El primero en cruzar la meta, desorientado, fue el italiano Dorando Pietri, pero con la ayuda de dos oficiales, que vieron el estado del atleta y lo asistieron en sus últimos metros. Luego fue descalificado, y el campeón terminó siendo el estadounidense John Heights. Igualmente se lo recordará por siempre a Pietri. Argentina fue uno de los 22 países que estuvieron presentes. Héctor Torromé, un comerciante argentino radicado en el Reino Unido, fue el que representó a nuestro país en la prueba de patinaje artístico sobre hielo. Toda una curiosidad para la época. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912 fueron los primeros que tuvieron una gran organización y una dimensión importante. Se agregaron disciplinas como el ciclismo y el pentatlón moderno. Sin embargo, no estuvo presente el boxeo debido a ciertas disposiciones legales suecas que lo prohibían en el país. Estos juegos tuvieron la particularidad de que una de las semifinales de lucha grecorromana entre Martin Klein y el finlandés Alfred Asikainen duró 11 horas. Esta edición, además, tuvo como gran figura al estadounidense de origen indio Jim Thorpe, quien ganó el pentatlón y el decatlón. La curiosidad fue que un año después fue privado de sus medallas y fue descalificado por cobrar $15 por semana para jugar al béisbol. También se descartó Johan Petteri Kolehmainen, el finlandés volador, quien se adjudicó 3 medallas de oro. Participaron de la competencia 2.547 atletas, de los cuales 2.490 fueron hombres y 57 mujeres de 28 países distintos que compitieron en 102 eventos. Estos juegos quedaron en la historia para siempre, por ser los primeros en los que los atletas subieron al podio para celebrar sus victorias y escuchar los himnos de sus naciones. Otro dato anecdótico fue que durante la competencia, el barón Pierre de Coubertin, uno de los impulsores de la creación de los Juegos Olímpicos, ganó la medalla de oro en literatura por su oda al deporte en las Olimpiadas Culturales que se realizaron al mismo tiempo. La nota triste de Estocolmo 1912 fue la trágica muerte del portugués Francisco Lázaro durante la competencia de maratón. Desde el gobierno argentino se hizo todo lo posible para que se presentara delegación. El presidente Roque Sáenz Peña le envió un mensaje al Congreso solicitando un subsidio de 150.000 pesos para viajar a la capital sueca. El Comité Olímpico Internacional aceptó la inscripción de Argentina, pero finalmente no participó, porque el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no fue aprobado por el Congreso. Una vez más, los Juegos Olímpicos cambiaron de sede. Originalmente debían disputarse en Berlín, pero como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ocurrida entre 1914 y 1918, la ciudad belga Amberes ganó la pulseada como recompensa al padecimiento que sufrió por el conflicto bélico. Con motivo de la guerra, Alemania, Austria, Bulgaria, Polonia, Hungría y Turquía no fueron invitados a participar de esta edición, mientras que la Unión Soviética fue excluida por cuestiones políticas. Entre los deportistas destacados estuvo el finlandés Paavo Nurmi, de 23 años, quien ganó los 10.000 metros y el cross country, tanto en individuales como en grupo. El italiano Nedo Nadi, por su parte, obtuvo 5 medallas de oro en 6 competencias de esgrima tras haber participado de la Primera Guerra. Suzanne Lenglen, tenista francesa,
fue otra de las grandes figuras, cediendo solo 4 games en 10 sets disputados. Un caso particular fue el del tirador sueco Oscar Schön, que con 72 años y 279 días ganó una medalla de plata y se convirtió en el medallista más viejo de los Juegos. Otra rareza de esta edición fue que la competencia de yachting se disputó en 2 países, Bélgica y Holanda. En Amberes se desarrollaron deportes extraños, como la cinchada. También participó el atleta inglés Philip Noel Baker, medalla de plata en los 1500 metros, quien años más tarde ganaría el Premio Nobel de la Paz. Además, en estos Juegos se introdujo el juramento de la competición y se hizo por primera vez la bandera olímpica. Los colores de los 5 anillos, rojo, verde, azul, amarillo y negro con el blanco de fondo, representan la unión de los 5 continentes y todos los colores de las banderas de los países que integran el Comité Olímpico Internacional. Participaron 2.669 atletas, 2.591 hombres y 78 mujeres de 29 países que se enfrentan en 154 eventos. Argentina presentó solo a un deportista, que no fue en representación del Comité Olímpico Argentino. Se trata del boxeador Ángel Rodríguez, quien compitió dentro de la categoría peso pluma, siendo vencido en la primera ronda por descalificación en el tercer round cuando enfrentaba al noruego Arthur Olsen. Después de 24 años, París vuelve a albergar un nuevo Juego Olímpico en 1924. Esta vez en honor y con motivo del retiro de Pierre de Coubertin de la actividad política del Comité Olímpico Internacional. Su sucesor en el cargo fue Henri de Baillet-Latour. Estos Juegos siempre serán recordados por los argentinos por ser los primeros con presencia oficial de nuestro país. La delegación albiceleste presentó 93 deportistas. Pedro Quartucci quedará en la historia por ser el primero en conseguir una medalla para el país. Fue de bronce, y en la categoría peso pluma. El polo, a través de Juan Nelson, Enrique Padilla, Arturo Kenny y Juan Miles, fue el deporte encargado de darle la primera medalla de oro de la historia argentina. Estrella, los 100 metros de atletismo. Fue el británico Harold Abrams. Su actuación y la de Eric Liddell luego daría lugar a la creación de la película Carrozas de Fuego. Para esta oportunidad se acreditaron 1000 periodistas y se incrementaron también la cantidad de países participantes de 29 a 44, quienes llevaron 3.092 atletas, 2.956 hombres y 136 mujeres. En la ceremonia de clausura, por primera vez se izó la bandera del Comité Olímpico Internacional, del país organizador, y la bandera del próximo organizador. Los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 tuvieron la particularidad de que volvieron a participar los países que habían estado prohibidos e indultados tras la Primera Guerra Mundial. Además, se definió que Grecia abriera el desfile de las delegaciones en la ceremonia inaugural. A su vez, el organizador local fue el encargado de cerrar dicha presentación. Obtuvieron medallas de oro en esta edición atletas de 28 países diferentes, incluidos los asiáticos. Esta marca fue un récord que perduró hasta los realizados en 1968 en México. Fue una gran novedad para la época que las mujeres pudieron competir por primera vez en atletismo y gimnasia, teniendo la posibilidad de establecer récords mundiales en todas las pruebas. Estados Unidos se proclamó ganador de esta edición con 22 medallas doradas, logrando una gran ventaja por sobre Alemania, que terminó segunda con 10 preseas.
Las principales atracciones de la competencia fueron Percy Williams, quien ganó los 100 y 200 metros, y Johnny Weissmuller, con 2 primeros puestos. Participaron 3.014 deportistas, 2.724 fueron hombres y 290 mujeres de 46 países distintos que compitieron en 109 eventos. Otra curiosidad fue que el príncipe Olav V de Noruega se convirtió en el primer miembro de la realeza en ganar una medalla al ser parte del Yacht Norma. Otro hito histórico fue la consagración de la italiana Luigina Giavotti, quien se convirtió en la medallista más joven de la historia al obtener una plata en gimnasia con tan solo 11 años y 302 días. La participación de Argentina fue la segunda oficialmente organizada por el Comité Olímpico. La delegación presentó 88 deportistas hombres y ninguna mujer. El boxeador Héctor Méndez, quien había obtenido una de plata en París 1924, fue nombrado abanderado de la delegación. El país terminó con 3 de oro, 2 de estas en boxeo y una en natación, a través de Alberto Zorrilla. Fue en la prueba de 400 metros estilo libre, y significó la primera de este deporte en Latinoamérica y la única de la Argentina en toda la historia. Por segunda vez en la historia, los Juegos se desarrollaron en Estados Unidos. Participaron 1.408 atletas, 1.281 hombres y 127 mujeres de 37 países diferentes que formaron parte de 117 eventos, siendo esta la participación más baja desde 1904 debido a la crisis económica mundial de 1929. Estados Unidos fue la delegación nuevamente que más medallas obtuvo con 44 doradas. Pese a la baja cantidad de participantes, el nivel fue muy alto y se registraron 18 nuevos récords mundiales. Por primera vez apareció en escena la popular Villa Olímpica, aunque solo para los varones. Las mujeres, por su lado, se hospedaron en hoteles de lujo. También se inauguró el podio escalonado en esta edición. Aparecieron a su vez el cronómetro automático para los juegos de pista y la cámara de photo finish. Estos juegos también fueron históricos, ya que en la ceremonia inaugural hubo más de 100.000 personas y la competencia duró tan solo 16 días, cuando hasta ese momento los más efímeros habían transcurrido en 79 días. En natación, en los 400 metros libres ganó el estadounidense Clarence Lynn Crabb, quien interpretaría luego a Tarzán en cine, pero que se popularizaría como Flash Gordon. Otro hito de estos juegos fue la victoria del japonés Kazuo Kitamura. Con tan solo 14 años, ganó la medalla de oro de los 1.500 metros y se convirtió en el hombre más joven en ganar una competencia individual de cualquier disciplina. Las figuras fueron la estadounidense de 18 años Mildred Babe Didrikson, quien ganó en 80 metros con vallas, lanzamiento de jabalina y salto en alto, y la nadadora Helen Madison, quien se adjudicó 3 medallas de oro. El argentino Juan Carlos Zabala ganó la prueba más famosa de todas y establece un nuevo récord olímpico maratón. Los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 fueron particulares, ya que Adolf Hitler los usó como propaganda nazi, a tal punto que luego del juramento olímpico se izó la bandera del régimen y no la de los 5 anillos. Estados Unidos intentó boicotearlos, pero no tuvo éxito. Otros países también consideraron la posibilidad de ponerse en contra para mostrar su distancia a esa política nacional socialista. Estos juegos fueron reconocidos a lo largo del tiempo como los que Hitler intentó imponer y demostrar sus teorías sobre la presunta superioridad racial aria. Para muchos, este evento fue una derrota para la Alemania nazi, ya que muchos atletas de raza negra obtuvieron medallas e importantes resultados. Sin embargo, el líder del movimiento terminó conforme con la competencia debido al gran desempeño del país, que fue el que más medallas obtuvo en esta edición. Mediante carreras de postas, se incorpora la antorcha olímpica que fue traída desde Olimpia, sede de los Juegos Olímpicos de la era antigua. Su primer portador fue el atleta alemán Fritz Schilgen. Alemania presenta por primera vez el equipo más numeroso de todos con 406 atletas. El participante más destacado de esta edición fue el estadounidense negro Jesse Owens, quien de niño se ganaba la vida vendiendo diarios y en esta ocasión se impuso en 4 competencias, adjudicándose 4 medallas doradas, en los 100 y 200 metros,
en la posta 4x100 con vallas y en salto en largo. Participaron en total 4.066 deportistas, 3.738 hombres y 328 mujeres de 49 países diferentes que compitieron por 129 medallas en 20 deportes. Fueron los primeros juegos en ser televisados y en la capital germana se colocaron 25 pantallas gigantes para que la comunidad pueda observar el evento de manera gratuita. Seguramente, este hecho impulsado por el líder del movimiento nazi tuvo mucho que ver con el hecho de que su mensaje llegue a todo el mundo. La prensa internacional y las delegaciones participantes, tras haber concluido el certamen, halagaron y felicitaron a Alemania por el trato dado a sus huéspedes, y muy pocas fueron las críticas para la organización. Mientras se presentaban los informes posolímpicos, Hitler continuó con sus grandes planes de expansión para Alemania y reanudó la persecución de los judíos. 2 días después de finalizadas las Olimpiadas, el capitán Wolfgang Füssner, director de la Villa Olímpica, se suicidó luego de que fuera dado de baja del servicio militar debido a su ascendencia judía. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, a tan solo 3 años de los Juegos Olímpicos. El hospitalario y pacífico anfitrión desató la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que causó una destrucción incalculable. Al concluir la competencia, se aceleraron las políticas expansionistas de Alemania y la persecución de los judíos y otros enemigos del Estado, lo que culminó en el Holocausto. Por este motivo, fueron suspendidos los Juegos Olímpicos de 1940 y 1944. Tras la ausencia obligada de 1940 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos volvieron a disputarse en 1948 con sede en Londres. Esta competencia tuvo la particularidad que no contó con deportistas alemanes y japoneses prohibidos por su participación en el conflicto bélico, ni tampoco soviéticos, que todavía no se habían recuperado de los daños ocasionados por la disputa. Por otro lado, fue la primera participación de países como Venezuela, Colombia, Panamá y Siria, entre otros. Argentina concurrió con la delegación más numerosa de su historia, con 242 atletas. Fueron los primeros Juegos con televisación oficial, con un presupuesto muy bajo, pero con una afluencia grande de atletas. Participaron 4.099 deportistas, 3.714 hombres y 385 mujeres que representaron a 59 países diferentes en 136 disciplinas distintas, siendo un nuevo récord en cuanto a participantes. El estadounidense de 17 años Robert Bob Matías ganó el decatlón solo 4 meses después de comenzar a practicar la prueba y se convirtió en el atleta más joven en ganar una medalla de oro en atletismo. Estados Unidos obtuvo todas las medallas en juego que había en natación, confirmándose como una potencia en dicha competencia. Fanny Blankers Cohen, de 30 años y madre de 2 hijos, fue otra de las figuras al obtener 4 medallas de oro en atletismo. La concertista de piano francesa, Micheline Ostermayer, ganó 2 medallas doradas en el lanzamiento de bala y disco. El ganador de los 200 metros y uno de los integrantes de la posta 4x100 fue Melvin Patton, hijo del general George Patton, célebre por su actuación en la Segunda Guerra Mundial que acababa de finalizar. Otro destacado atleta fue John Mark, encargado de encender la llama olímpica. Delfo Cabrera fue el deportista argentino que más brilló en esta edición al obtener la medalla de oro en maratón. Además, los compatriotas Eusebio Guíñez y Armando Sensini se ubicaron en el 5º y 9º puesto respectivamente. Aquella jornada será recordada por siempre, ya que se tomó el 7 de agosto como el Día del Maratonista. La ciudad de Helsinki tuvo su revancha luego de no poder organizar los Juegos Olímpicos de 1940 debido a la Segunda Guerra Mundial, y nuevamente volvió a postularse para la realización del evento. Fue seleccionada entonces para realizar la edición de 1952. Participaron 4.925 atletas, 4.407 hombres y 518 mujeres de 69 países que compitieron en 149 eventos. Para muchos, fueron los mejores Juegos de la historia, por ser la edición en la que más récords olímpicos y mundiales se batieron, marca que perduró en el tiempo hasta Beijing 2008.
En esta competencia se dio el regreso de Japón y Alemania, y se produjo el debut de Israel y de la Unión Soviética, que se hospedó en una villa olímpica separada para no tener problemas con los estadounidenses, que terminaron siendo nuevamente los ganadores al obtener 76 preseas. Paavo Nurmi, el finlandés volador de 55 años, fue el encargado de ingresar al estadio con la antorcha para entregársela a su compatriota, Hans Kulen Manninen, de 62, quien encendió el pebetero. El checoslovaco Emil Zatopek fue la gran figura de esta edición. Lo apodaron locomotora humana, tras convertirse en el único atleta de la historia en imponerse en la misma cita olímpica en los 5.000 y 10.000 metros y también en la prueba de maratón, en la cual debutaba. Su esposa Dana fue la ganadora del lanzamiento de jabalina. Lars Hall, un carpintero sueco, hizo historia al ser el primer atleta no militar en vencer en el pentatlón moderno. Otra particular historia fue la de los remeros Havens. En 1924, Bill no había podido participar de la prueba porque su mujer estaba por dar a luz a su primogénito. 28 años después, ese niño, Frank Havens, pudo ganar la medalla de oro en los 10.000 metros de canoa canadiense. Entre las mujeres se destacó la australiana Marjorie Jackson, quien se quedó con los 100 y 200 metros y en ambas pruebas estableció nuevos récords mundiales. Argentina, por su parte, ganó por última vez en 52 años una medalla de oro. Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo obtuvieron en el doble par en remo. Luego, el país tuvo que esperar hasta Atenas 2004 para volver a ubicarse en el mejor lugar del podio en alguna disciplina.